Recientemente se ha dado a conocer una cartera de proyectos para concesionar, justamente avanzando en este mecanismo que cumple 30 años en nuestro país, también en desarrollo de infraestructura de obras públicas. Vamos a dar una mirada en profundidad con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. ¿Cómo está, ministra? Hola, Bienvenida, muy buenos días. muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Bueno, en el marco de 30 años del sistema de concesiones en Chile, ¿qué evaluación, cómo ven desde el gobierno este sistema? Yo creo que es un sistema que tiene un nivel, permitió desarrollar la infraestructura del país y superar una insuficiencia que teníamos de infraestructura bien significativa. Hoy día nosotros tenemos proyectos por alrededor de 28.000 millones de dólares que son los que se han ejecutado. Bueno, yo creo que está en la vida diaria de las personas ver cómo esta infraestructura ha transformado y ha habilitado el desarrollo del país en muchos sentidos. Ahora, mirando desde el punto de vista de qué cosas se pueden mejorar, siempre se puede mejorar, Siempre. tanto desde el Estado, los contratos quizá, como desde el sector privado, ¿qué cosas usted ve que podríamos ir mejorando? Bueno, hay muchos espacios de mejora. El sistema se ha ido complejizando en la medida que la sociedad se ha ido complejizando. Cuando el sistema se inició en la primera concesión en el año 93, las obras y la entrega se demoraron 3 o 4 años. Hoy día eso es impensado. Hoy día tenemos que tener estudios de impacto ambiental profundo, tenemos que hacer procesos de participación ciudadana bien profundos también. Tenemos que incorporar requerimientos para lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, por ejemplo, en todo el tema de la ingeniería y de las obras. Entonces, eso ha ido alargando los plazos de los proyectos y tenemos que echar una mirada, una revisión, de buscar espacios para poder reducir esos tiempos. Son tiempos largos. Eh, También mucho que mejorar en lo que dice relación con la percepción de los ciudadanos. Hoy día, por ejemplo, las encuestas indican que la apreciación de los ciudadanos respecto a la autopista es mala. Y yo creo que más allá de que a las personas no les gusta pagar por ciertos servicios, yo creo que sí están más disponibles en la medida que los servicios sean de más calidad. Y me refiero, por ejemplo, a que, no sé, si tú entras a un túnel no se corta el teléfono, o poder hacer una llamada cuando estás transitando en un túnel, o medidas de seguridad. Claro, ese es un Eh, tema complejo, porque, sí. claro, efectivamente la pista tiene que estar despejada, todo lo que tiene que ver el camino en buenas condiciones, pero los temas de seguridad están bien al límite respecto a lo que es o no es obligación de ellos, ya sea como las medidas que se pueden tomar, como controlar el mismo delito que ocurre en la autopista. Claro. Mira, siempre hay naturalmente un contrato que establece las obligaciones básicas. Yo creo que las empresas concesionarias, en particular las de las carreteras, tienen que dar un paso más allá en términos de incorporar, como se incorporó en ABA1 hace poco la señal telefónica, incorporar mecanismos que tengan más sentido también. Por ejemplo, hoy día uno en el horario punta paga más caro, pero es cuando hay más auto y más taco. Hay Entonces, una algo lógica, o que sea, hay una lógica que uno podría hay, entender, pero que no resulta, porque en el así fondo la es. idea es que en un horario donde hay más autos sea más caro para desincentivar que la gente ingrese. Claro, pero la Pero, gente sale pero, a la pero hora que ahí, sale del trabajo. claro, pero ahí uno partiría la base de decir que efectivamente alguien no la usa y va a estar más despejada. Claro. Pero en realidad se paga y está colapsado igual. Entonces, hay un conjunto de cosas que yo creo que podemos mejorar en las mismas rutas interurbanas, en la ruta 5, en las rutas transversales, de cosas que hagan más fácil la vida a la gente que vive en los alrededores, no solo a los autos que pasan. Y ahí hay muchos espacios de mejora que estamos muy decididos a impulsar. Bueno, a propósito de esto mismo, ustedes están impulsando una renegociación, un cambio de tarifas en autopistas. ¿Se han reunido con los concesionarios? ¿Cómo va eso? Usted ha dicho que ojalá pudiéramos pagar por los kilómetros efectivos que usamos. Claro, yo diría que hay dos líneas, hay una línea de trabajo que hemos estado desarrollando con la Universidad de Chile, con el Centro de Modelamiento Matemático y FEN, en lo que hemos denominado el proyecto para tener una política nacional de peaje.
Hoy día el peaje en los distintos tramos responde estrictamente a cuánto costó la ruta, cuándo se hizo, de cuándo es el peaje, de cuándo es el contrato, en fin. Entonces hay muy diversas modalidades y muy diversas tarifas. Entonces parece razonable, por ejemplo, en la Ruta 5, tener una tarifa por kilómetro, si no igual, parecida. De manera que dé cuenta de la integración que la Ruta 5 produce en todo el territorio, en nuestra ruta troncal, nuestra panamericana. Entonces esa es una línea, la línea de ir avanzando hacia un esquema de cobro de una tarifa por kilómetro más o menos similar. Y otra tiene que ver con avanzar hacia cobrar y que las personas paguen lo que usan. Ojalá llegara a que los kilómetros estrictamente que usan. Hoy día pagamos por entrar, por pasar por un pórtico. ¿Ah? Y la tecnología hoy día, yo creo que es evidente para todos, de que podemos tener sistemas tecnológicos que permitan a través de GPS identificar el vehículo cuando entra, cuando sale, cuántos kilómetros anduvo y cuánto pago. Entonces, son cosas como bien básicas, pero que antes no se podían hacer, hoy día se puede avanzar hacia allá. Y yo creo que eso le da mucho más satisfacción a la gente de sentir que está usando de una forma más racional, y pagando de una forma más racional. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que mejorar. Pero dos cosas respecto a eso. Una Sí. es la dificultad que uno no es tan obvia, pero la muestran ellos, dificultad de cobrar a todos, porque uno pensaría que en realidad como tienen tag o en algunos lugares incluso tienen el peaje, el manual, bueno, siempre se paga y no, hay un porcentaje igual de evasión, gente que Sí. usa tag no habilitado. Y por otro lado, ¿a cambio de qué? Porque hay contratos. Uno puede pensar en esto hacia el futuro, pero los que ya tienen contratos, ¿a cambio de qué se podría hacer una negociación para que a ellos también les convenga repactarlo? Bueno, primero decir que nosotros estamos todos los días modificando los contratos con los concesionarios. Si queremos agregar una pasarela, cambio de contrato. Si queremos, en fin, cualquier mejora, cualquier cambio. Por lo tanto, el tema de cambiar los contratos No es tema. no es Por sí tema mismo. por sí mismo. Y como dijo ayer el presidente de COPSA, esta es infraestructura pública del Estado. El Estado dueño. Que es dueño ha mandatado, en cierto sentido, a una empresa a prestar un servicio, pero un contrato también hay que respetar. Ahora, lo que a nosotros nos parece es que en la medida que el sistema sea un sistema que sea apropiado para la gente y no tenga un deterioro significativo para la empresa, no tendría por qué negarse a hacerlo, digamos. Debería ser bueno. O sea, en las concesionarias también perciben en la medida que cobren, que recauden lo mismo. Porque si recaudaran... Pero es un proceso gradual, tampoco es una cosa de que mañana vayamos a cambiar el esquema. Las nuevas licitaciones van a ir incorporando de a poco y en la medida que y en algunos casos habrá que conversar para ver si podemos cambiarlo de una. ¿En estas conversaciones tienen más o menos algún plazo definido, alguna estimación de cuándo podrían empezar a hacer estos cambios? No está absolutamente definido, pero ahora se aproximan varias relicitaciones, así como lanzamos la relicitación de Santiago de los Vilos, se aproximan otras que yo creo que debiéramos aprovechar, acelerar para aprovechar esos momentos. Bueno, esto en el contexto también de que ustedes presentaron una cartera de varios proyectos por más de 5.000 millones de dólares, cosa que tiene a todos muy entusiasmados para poder reactivar este sector. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ve usted que va a ir avanzando eso? Ha sido muy buena. Bueno, era algo que se estaba pidiendo hace rato, que saliéramos con la primera licitación. Mencionar aquí que no es que hayamos estado sin hacer nada, por de pronto el Ministerio está construyendo obras concesionadas, más allá de las obras propias del Ministerio, obras concesionadas por, no sé, 4.500 millones de dólares igual. Están construyéndose hospitales, están construyéndose obras alternativas y complementarias en prácticamente todas las carreteras, siempre se están mejorando, por lo tanto ese es un proceso permanente, que se hizo el nuevo túnel del Melón, que en fin, estamos llenos de obras, esas que uno dice, de nuevo están haciendo obras. Entonces, eso es un tema, es decir, el sistema está vivo, las obras públicas tienen que irse adaptando al avance. Por ejemplo, el parque automotriz se ha duplicado en los últimos 10 años. ¿Cómo hemos lidiado con eso, agregando
pistas, construyendo más infraestructuras para poder soportar eso, e incluso en algunos casos, por ejemplo, la Ruta 5 haciendo unos bypass grandes. En Rancagua se hizo un tremendo bypass, se hizo un acceso nuevo, el acceso sur de Santiago, en fin, hay una cantidad de obras súper grandes que se han ido haciendo para ir absorbiendo el desarrollo inmobiliario también, donde la gente se está moviendo para ir a vivir, en fin, son obras vivas y así lo entendemos nosotros y así lo entienden los concesionarios. Ahora, dentro de las aprensiones o las preocupaciones del sector, son las demoras. Así es. Usted misma decía, bueno, los proyectos cada vez se van demorando más al principio por todo lo que hay que hacer ahora, y eso está bien, pero ¿cómo se puede acelerar? El gobierno ha anunciado agenda, de hecho el ministro de Economía, una agenda para acelerar la permisología, pero en lo concreto, ¿cómo poder ir acotando esos espacios? Pensando en que estos proyectos, además, una vez que se licitan y que se construyen, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo, pero, por ejemplo, cuando se habla de la licitación de Santiago Los Vilos, se llamó a licitación, vamos a tener un año para que las empresas puedan estudiar en profundidad. La ruta es conocida, pero la cantidad de inversiones nuevas que hay que incorporarle a la ruta es tremenda, es 1.200 millones de dólares. Entonces, esto de que dice se va a iniciar recién el 2029, bueno, las rutas están dando, las obras se siguen haciendo y lo que pasa es que la concesionaria va a iniciar su trabajo con estas cosas específicas a partir del 2029. Mira, yo creo que nosotros vamos a hacer un proceso de revisión. Queremos invitar a la academia, invitar a también expertos en temas de procesos, a otras agencias internacionales de desarrollo de proyectos. Hay otros países donde las cosas funcionan más rápido. Seguro que hay cosas que aprender y cosas que mejorar. Y lo otro, asegurarnos siempre de tener un tren de proyectos en desarrollo, ¿vale? Es decir, yo tengo que tener proyectos para 20 años más porque necesito iniciarlos con cierta anticipación, necesito que pasen ciertos procesos. Entonces, los proyectos que estamos haciendo hoy día son los que se licitaron hace 4 o 5 años, y así, es un trencito que hay que mantenerlo siempre cargado de el proyectos. 2029, bueno, tenemos que tener muchos otros que comiencen entre medio. No, estamos construyendo mucho, o sea, muchos hospitales, hay proyectos que se licitaron antes y que ya están en construcción, o sea, es un flujo permanente de proyectos que tienen distintas etapas de estudio, etapas de ejecución, en fin. Ministra, ya no necesariamente concesiones, sino con los contratos en desarrollo de obras públicas en general, hemos visto con preocupación, a propósito de la pandemia, a propósito de la inflación, de los costos de la mano de trabajo, a propósito de muchas cosas, los costos han subido mucho. Sí. Han quebrado muchas constructoras, hay muchas obras, de hecho este mismo año, entre los últimos 2 años, cerca de 160 obras abandonadas. Tanto así es el alza de costos que muchas veces la empresa prefiere pagar una multa y dejar la obra ahí. ¿Qué se está haciendo ahí? Habían anunciado que iban a buscar mecanismos para adecuar los contratos, hacerse cargo un poco de esas alzas. ¿Han podido avanzar en eso? Sí, lo primero es decir que efectivamente a raíz de la pandemia y los trastornos que trajo esto en la logística mundial y también el impacto que tuvo el alza, el impacto que tuvo el alza de la demanda agregada a la masa monetaria chilena y el alza de precios de la construcción, fue tremendo. Pero hoy día estamos mirando que ya está estabilizándose naturalmente en un nivel, en una plataforma más alta, pero tuvo un alza tremendo y los precios ya se han ido ajustando a la baja. Pero sí hubo un periodo donde las empresas quedaron absolutamente desalineadas entre los costos y lo que estaba pactado en los contratos. El Ministerio hizo un trabajo que concluyó con un decreto de autorización, se hizo con el Ministerio de Hacienda naturalmente, donde se estableció lo que se llama el reajuste polinómico, que es un conjunto de índices de precios de cosas específicas que están involucradas directamente en un proyecto. O sea, se calculó más o menos técnicamente cuánto debió ser ese sobrecosto. Claro, y se pagó retroactivamente a 170 empresas, alrededor de 300 proyectos recibieron un pago retroactivo de reajuste y se cambió la estructura del contrato de manera que siguen recibiendo
el reajuste correspondiente, eso contra los contratos que fueron afectados, los que estaban en desarrollo durante el periodo de pandemia. Entonces, eso ya se resolvió, nos tomamos un tiempo, yo diría que la inflación produjo un desajuste en la operación del MOC bien importante, pero las empresas ya han sido compensadas por el tema de la inflación. Pero se han seguido abandonando proyectos. ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasa es que yo diría que se ha detenido. Efectivamente quebró una compañía hace unos pocos días. Una grande, claro. Una grande que tiene no tantas obras con nosotros, pero era una empresa reconocida, antigua, en fin. Ellos arrastran probablemente porque hay otros derechos de reajuste o otros cálculos de reajuste que no se han podido concretar. Por ejemplo, en obras que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla por mandato de otros organismos del Estado, eso se ha demorado más y ahí hay empresas que pueden haberse complicado. Proyectos regionales que tienen que ver con la gobernación, también, o que dependen de otros presupuestos que no es necesariamente de otros presupuestos que no son del MOB. Pero aquí hubo un tema de un ajuste, yo diría, mayor de la economía. Cuando uno ve lo que tiene que ver y la industria inmobiliaria conoce esto de los ciclos económicos y se reduce, la gente deja de comprar y por lo tanto al dejar de comprar se empieza a alargar todo el proceso y tú terminas deteniendo proyectos o no iniciando proyectos, hay que esperar un poco y algo de eso también ha golpeado a muchas empresas. En un proyecto particular, el Estadio de San Antonio, ahora que estamos todos mirando lo deportivo, ¿cuándo va a estar listo? El Estadio de San Antonio está listo hace tiempo, pero naturalmente no ha podido ser entregado ni recibido por el municipio porque tuvo un problema en sus terminaciones. Estamos ahí, no sé exactamente, me pilla un poco de improviso con el caso, sé de qué se trata, sé de que tuvimos ahí un tema en la implementación final de ciertos elementos de seguridad, a raíz de lo cual el municipio no recibió la obra, pero estamos buscando cómo resolver todo eso y entregarlo, digamos. Ministra, y como última cosa, lamentablemente hemos tenido algunos episodios complejos de temporales, lluvia, sí, que han también arrasado con parte de nuestra infraestructura pública. ¿Cómo sí vamos en esa recuperación? Conectividad, por ejemplo, siempre es de lo más complicado. Sí, yo creo que quiero rescatar la labor que hizo el Ministerio de Obras Públicas en lo que fue la emergencia, que fueron 2 semanas súper intensas, orientadas a reponer la conectividad de cualquier manera. Tuvimos algunos episodios de socavones grandes en un puente en la Ruta 5 y en Laja, también cerca de Laja, en la Ruta 5, y en muchos otros caminos también interrupciones. Las crecidas de río fueron monumentales. Incluso se llevó en algunos casos los equipos, los instrumentos de la Dirección General de Agua que controlan las crecidas de los ríos y nos van entregando información. En algunos ríos fue 40 veces los caudales, en otros 70 veces los caudales, entonces fue una situación bien crítica. Y dentro de todo eso, la afectación naturalmente en la agricultura fue tremenda, en puntos específicos como fue la inundación de Licantén, inundaciones parciales en otros lados. Pero yo diría que en las primeras 2 semanas el trabajo sobre todo de la gente de vialidad del Ministerio permitió reponer la infraestructura en situación de emergencia, bypass, como sea, reponer el tránsito y la conectividad. Quedaron algunas personas aisladas en algunos lugares, puentes sufrieron daño. ¿Tienen más o menos una estimación de cuándo puede estar normalizado eso? Nos vamos a demorar, porque yo diría que la emergencia está como contenida y ya hacer obras definitivas nos va a tomar al menos un año, puede ser que un poco más. En el caso de los embalses, en algunas ocasiones contuvieron, como usted dice, estas crecidas ayudaron a contener eso. ¿Se pone sobre la mesa la necesidad de quizás profundizar en eso, tratar de tener más embalses o no necesariamente? A propósito también de la sequía. Yo creo que jugaron un rol. Lo que ocurrió con algunos embalses, por ejemplo el embalse Colbún, que es bien gigantesco, 1.500 millones de metros cúbicos,
lo que le sucedió naturalmente es que los afluentes que llenan ese embalse venían con unos caudales tremendos y el riesgo era de rebalsar, ¿no? Entonces ellos se vieron obligados a abrir con puertas de manera regulada. Eso no significa que igual fue un caudal tremendo que causó daños hacia los valles. Pero para nosotros fue una evidencia de que los embalses, aparte de permitirte embalsar agua, fueron una herramienta de regulación de los flujos. Y por lo tanto jugaron un papel muy importante. Y por otro lado, en virtud de la escasez hídrica, en el Ministerio somos súper partidarios de seguir haciendo embalses. Así que pretendemos seguir ese camino. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, ustedes también. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.